Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elsa Jiménez. Les doy la bienvenida a esta edición nueva del blog Amanecer, en donde trataré de compartirles algunas cosas que me interesa, que estamos pensando ahorita en este momento. Y pues ojalá que estas reflexiones tengan eco en ustedes, que les hagan algún sentido y que podamos a partir de ello iniciar alguna conversación. Yo vivo actualmente en la ciudad de Puebla, en México, y soy estudiante del doctorado en Economía Política. Trabajo también como docente en una universidad. Y lo que yo quiero compartir con ustedes está planteado a partir de mi formación como feminista, de mi interés en estos temas y también de los últimos diálogos en los que he ido estableciendo con distintos feminismos, el feminismo comunitario, el feminismo decolonial, el feminismo marxista, eh, y también con la crítica a la economía política. Lo que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con una preocupación que atraviesa estos feminismos, que es la lucha por la vida, que sentimos que está amenazada. Y cuando hablamos de la lucha o de la reproducción de la vida, estamos hablando del conjunto de situaciones, del conjunto de bienes materiales y simbólicos que necesitamos las personas para vivir una vida digna, y que esto tiene que ver también con el cuidado de la naturaleza, con respetar los ciclos naturales, que tiene que ver con reconocernos interdependientes de otras especies y que creemos que está actualmente amenazado. Y entonces, en ese sentido, pensar el COVID no como una crisis aislada y desarticulada de un conjunto de dinámicas y de relaciones que estamos viviendo actualmente, sino como una situación concreta que viene a evidenciar una crisis sistémica, una crisis de gran intensidad que ahora se ve acelerada, que se ve evidenciada a partir de esta situación que estamos viviendo. Siguiendo a la economista feminista española Maya Pérez, pues estaremos hablando de una crisis de reproducción de la vida que compromete seriamente las posibilidades de que los seres humanos sigamos existiendo, que compromete las posibilidades de tener una vida digna para todos y todas las personas, una vida digna para las personas en todos los territorios, de todos los colores, y para los animales y los seres vivos con los que compartimos este mundo, ¿no? Entonces, pensamos que esta crisis está ocasionada por el entronque de tres sistemas de opresión que están íntimamente conectados, que es el sistema capitalista, el modo de producción capitalista, que es el patriarcado, y que es el colonialismo. Entonces, quiero platicarles un poco sobre esta lectura que intenta presentar un panorama complejo que dé cuenta de las desigualdades y violencias que estamos viviendo los seres humanos ahora, y cómo esas desigualdades y violencias los viven particularmente ciertos tipos de personas en función de la escala, en función de la posición que ocupan en este entronque colonial, patriarcal y colonialista. También comentarles por qué esta crisis civilizatoria, porque estos sistemas de opresión, en nuestro parecer, no son abordados en su complejidad y con la seriedad y la urgencia que requieren. Y luego pensar también, por último, cómo la situación de confinamiento que estamos viviendo ahorita puede presentar una potencialidad para intentar subvertir este sistema, esta crisis, y optar por la vida. Entonces, primero les plantearía un poco, porque pensar que el capitalismo está en el centro es un factor esencial para comprender la crisis actual. Como ustedes saben, actualmente hay una demanda a los estados, a los distintos países,
para que se generen las condiciones sanitarias, las condiciones que se requieren para hacer frente a la salud. Y lo que nos venimos encontrando son con estados que cada vez más han ido abandonando la salud como un derecho prioritario, como un derecho esencial y que debe ser universal para todas las personas, para verlo cada vez más como una mercancía, como un bien al que tienen acceso las personas que pueden pagar por ello. Entonces, lo que vemos ahí es que es algo típico del funcionamiento del sistema capitalista, que es el despojar a las personas de bienes necesarios para la vida, de servicios necesarios para la vida, de las condiciones que se requieren para la vida, en este caso la salud, pero podemos ampliarlo a pensar el tema de la alimentación, de la educación, como bienes que son indispensables, pero que se mercantilizan, que se presentan como posibilidades al alcance de cualquiera mientras que pueda pagarlas. Es entonces que se mercantilizan los bienes necesarios, esenciales para la vida y que nos vemos obligadas las personas a acudir como a esos espacios de trabajo prácticamente a que nos exploten. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales se han ido deteriorando rápidamente en las últimas décadas, porque se han ido abandonando todo el conjunto de derechos sociales que habían conquistado las y los trabajadores. Para poder facilitar los procesos de acumulación de las empresas, porque se habla de que es necesario ser competitivos, es necesario producir más, es necesario atraer la inversión y entonces este conjunto de derechos sociales y de derechos laborales se considera que son dañinos para que atraer a las empresas o que no les permiten ser productivas y ser competitivas, cuando en realidad lo que estamos viendo es que las riquezas que se generan cada vez más se concentran en un sector. Ustedes saben que aquí en México, en este caso, tenemos algunos de los hombres más ricos del mundo, pero que cada vez más ese conjunto de riquezas que se han venido produciendo se concentran en unas manos, que son sobre todo las manos de ciertos hombres blancos de ciertos países, ubicados en ciertos países. Entonces, lo que nosotros venimos pensando es que el capitalismo es un sistema que se basa en generar esa desigualdad y que nos obliga cada vez más a vivir vidas más precarias porque el salario no alcanza, porque hay que tener dobles, triples trabajos, porque hay que aceptar las condiciones laborales que te ofrecen, porque si no eres tú, hay otras 20 personas más esperando para el mismo puesto, que nos obliga a estar en competencia continua. Y todo eso deteriora la calidad de vida que tenemos las personas. Se nos hace creer que podemos alcanzar nuestros sueños, nuestros anhelos a propósito de tener más dinero, cuando más bien lo que sucede es que cada vez trabajamos más y nunca es suficiente, ¿no? Entonces también porque estamos en un sistema que nos enseña a desear más en el mercado, a estar también acumulando. Y es un sistema que produce pobreza, porque todos esos bienes, esos servicios, pensando, por ejemplo, en la expansión de la frontera alimentaria, en la ampliación de las capacidades de cultivos, pues no garantizan que toda la gente, aunque pueda comer toda la gente, no garantizan que la gente coma, porque los precios están sujetos al mercado y porque no todo el mundo puede pagarlos. Entonces, lo que vemos es que cada vez más se producen masas más amplias de personas desposeídas, de personas sin derechos laborales, de personas que están excluidas, que necesitan migrar para poder buscar en búsqueda de condiciones que les permitan vivir a ellos, a sus familias, a ellas, a sus familias, o que cada vez más se penetran en el crimen organizado porque es la vía que se ve para más fácil o accesible o tal vez la única para poder alcanzar esos estándares de vida que se plantean ahí como el ideal a seguir. Entonces vemos que el capitalismo es un factor esencial en esta crisis. Y que además este capitalismo descansa en la explotación de los cuerpos, en la explotación de los cuerpos jornaleros que están ahorita en plena crisis, que siguen trabajando sin descanso para poder generar los bienes de consumo, los alimentos que necesitamos, porque vemos a todas estas personas, por ejemplo, repartidores de comida, repartidores de Amazon, de DHL, de cantidad de cosas ahora que se ofrecen a domicilio, que no tienen las condiciones para poder ir a su casa. Es la realidad de miles de mexicanos que no pueden confinarse
porque no tienen para vivir en el día, ¿no? Porque necesitan salir a trabajar para poder tener algo, para poder alimentar a sus familias. Entonces lo que vemos es que el capitalismo se basa en esa explotación y en la explotación de los cuerpos que están, además, o sea, generizados, construidos a partir del género, construidos a partir de la raza. Entonces vemos que los cuerpos, por ejemplo, de las mujeres o los cuerpos de las personas transexuales, que además, o sea, sufren gran cantidad de violencia, en particular, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres que están ahí como cada vez más como mercancías, objetivadas, sexualizadas, que se consideran que están ahí para tener hijos, independientemente de sus deseos y valoración de su trabajo. Y no quiere decir que los trabajos de cuidado no sean importantes, son absolutamente necesarios, como son los trabajos, por ejemplo, que se realizan en el campo, pero son trabajos que se han desposeído de toda visibilización y de su contenido. Se han visto como menos valorados para no ser reconocidos y no ser pagados por lo que valen, igual que, por ejemplo, que el servicio doméstico, ¿no? Entonces vemos que además esos cuerpos, o sea, los cuerpos que se explotan con esos fines son los de cuerpos de las mujeres, y, por ejemplo, o son los cuerpos de las personas de piel oscura, de piel morena, que están confinados a ciertas actividades, y que todas ellas son mal remuneradas. Y son actividades que son vitales para la economía, pero que no se pagan, porque si se pagasen al precio que valen, entonces eso dejaría de ser redituable para los acaudalados, ¿no? Entonces es un sistema que se basa en la explotación, que se basa en el despojo, porque es lo que se hace es quitarle a la gente lo que produce, quitarle a la gente el valor de su trabajo, y que también implica la colonización de los territorios, porque este sistema cada vez más se busca expandir, que requiere mayores cantidades de recursos naturales, y entonces lo que se hace es desposeer a las poblaciones del agua que requieren para el uso doméstico, del agua que requieren para sus cultivos, para acapararla, para ciertas industrias que son las que conviene apuntalar, el turismo, para favorecer a ciertas empresas que se supone que traen el desarrollo para todos, pero como he venido tratando de señalar, que en realidad esas ganancias se acumulan y se quedan en una parte a expensas del resto. Es un sistema que somete a la naturaleza, que no va con los ciclos naturales, que más bien genera degradación, contaminación ambiental, y que es la causa del cambio climático. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que cuando estamos hablando de que existe una crisis de sustentabilidad, de sostenibilidad de la vida y de reproducción de la vida, estamos apuntando a todo este entramado que es capitalista, que es patriarcal y que es colonialista, y que compromete las posibilidades de vida de la mayoría de las personas, de la naturaleza, y de vivir unas vidas dignas. Entonces, lo que nosotros también venimos pensando es que estos temas es reconocer la crisis con la magnitud que tiene. Ahora les digo que el coronavirus viene a evidenciar, pero esta crisis se está gestando desde hace décadas, y para algunas poblaciones es una verdad evidente que tiene 500 años en desarrollo. Lo que pensamos es, o sea, ¿por qué es tan difícil reconocer esta crisis, nombrarla, ubicar cuáles son esas interrelaciones, estas conexiones, identificar que existen estas personas que están siendo doble, triplemente explotadas? Pues lo que vemos es que este sistema ha sido muy hábil en producir una serie de discursos que legitiman esta explotación, porque la encubren, porque la recubren de una serie de conceptos, de argumentaciones, de lógicas que no permiten evidenciar cómo funcionan y cómo están haciéndose presentes en las vidas cotidianas de las personas. Existen estos discursos a los que me refiero, son los que se consideran como los saberes académicos, los saberes expertos, que nos hablan en términos de macroindicadores, en términos de PIB, en términos de
en términos legales, en términos de ampliar, de potenciar las capacidades de los estados, en términos de seguir reproduciendo un patrón consumista, en términos de seguir mercantilizando. Entonces, lo que vemos es que en sí el conjunto de las disciplinas académicas lo que hacen es hacerle el juego a estos sistemas, legitimarlos. Vemos que las ingenierías, las matemáticas, no se les enseña a las personas a cuestionar el para qué de lo que se está haciendo, sino solamente a buscar insertarse dentro de posiciones laborales que les reditúen, sin identificar pues que lo que están haciendo es como reproducir esas violencias sobre los cuerpos de las personas, esas violencias sobre la naturaleza, o que incluso en las ciencias sociales se plantean como válidos, como vigentes, una serie de problemas y de perspectivas que no ayudan a profundizar en esto que estamos viviendo. O la filosofía, que se presenta a sí misma como tan crítica, pero que no ofrece claves para pensar estos temas de actualidad, ¿no? O sea, que seguimos dándole la vuelta a las cosas, de quién dijo qué, cómo lo dijo, en qué periodo, en qué momentos, pero que no llegamos a la raíz de esta crisis que estamos viviendo. Y bueno, entonces estos discursos que reproducen, que legitiman todo este modo de vida, pues parten de ciertas epistemologías, es decir, de ciertas formas de comprender el mundo, de leerlo, de vivirlo, de entender nuestra relación con él, que venimos llamando que es una colonización epistémica, ¿no? Estamos atravesados por esos discursos que diseñan, que moldean la realidad y que nos moldean nuestra propia percepción, que moldean incluso nuestros propios cuerpos porque los interiorizamos estos discursos, porque los damos como válidos, porque no los cuestionamos, porque creemos que son verdad y los reproducimos como verdad. Pero también, por ejemplo, estos discursos y estas prácticas lo que hacen es también producir ciertas subjetividades. Es decir, orientan nuestros deseos, nuestros intereses, nuestras aspiraciones, las orientan en el sentido de querer tener más, en el sentido de buscar el éxito dentro de los cánones establecidos por este sistema. Por ejemplo, lo vemos muy claramente en las series a lo mejor como de narcotráfico, que plantean esta actividad como una vía legítima de empoderar a los varones, o incluso una vía legítima de producir nuevas formas de ser mujeres acorde a ciertos estándares, y esa idea la adoptamos acríticamente. También quiero plantear, siguiendo a Horacio Machado Araoz, que estos modos de ser, estos modos de vivir la vida, además implican una fuerte producción de emociones, de emotividades como muy particulares. Lo que dice este autor es que la gente solo puede aceptar los megaproyectos sabiendo que van a contaminar el agua de la que dependen, que van a contaminar el suelo, que van a generar contaminación ambiental, solamente porque existe un trabajo persistente sobre las emociones que permite insensibilizar los dolores, las angustias, los apegos, los afectos. Es decir, vamos construyendo nuestra corporalidad de un modo tal que todas estas sufrimiento y dolor que está en el mundo, incluso las formas de gozo, las leemos a partir de estos lentes que son favorables para la reproducción de ese mismo sistema. Hemos aprendido a negar nuestras propias emociones, hemos aprendido a negar esas voces interiores que tenemos que nos dicen que esto está mal, que ese no es el camino. Las recubrimos con otras cosas para poder participar de una manera efectiva, eficiente dentro de este mecanismo, dentro de este gran mecanismo que favorece esa crisis. Entonces, frente a todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo nos podemos posicionar? Bueno, lo que creo es que no todo es desesperanza y que la misma situación de confinamiento que estamos viviendo ahora a partir del coronavirus nos puede proporcionar a quienes tenemos la posibilidad de resguardarnos en casa, también como resultado de que estamos en sitios privilegiados
dentro de esa amalgama patriarcal colonialista, reconociendo sus privilegios, también nos puede proporcionar la oportunidad, por un lado, de pensar sobre estas formas de construcción de subjetividades, sobre la crisis que estamos viviendo, su magnitud, reconociendo las interdependencias que tenemos como seres humanos, las interdependencias que tenemos unos de otros, de los trabajos que realizan los demás, de los servicios que prestan, de valorarlos y reconocer la interdependencia que tenemos respecto de la naturaleza. Que este sea un momento para poder comprender realmente cómo somos tan interdependientes del bienestar de la naturaleza en general, cómo lo que sucede en otras partes del mundo nos afecta, y cómo podemos entonces construir redes de solidaridad frente a las noticias que estamos revisando, que estamos viviendo en este momento de acaparamiento, de rechazo hacia ciertas personas. Más bien la idea es cómo construir solidaridades, reconociendo que estamos todos en este mismo plano y que necesitamos unos de otras, que si a alguien le va mal, nos va a ir mal al resto, que necesitamos que todas y todos estemos, volvamos a ser más solidarios y volvamos a compartir con otros. Otra vía que también podemos explorar en este tiempo de confinamiento tiene que ver con algo que a mí se me hace central, y es reconocer que otras epistemologías, otras formas de subjetividad, otras formas de pensamiento, otros valores, actitudes y también propuestas de solución se están gestando desde actores que habían estado anteriormente desdibujados y discriminados en la academia y en la vida, desde la visión que impone este sistema. Me refiero a todo lo que los subalternos, a todo lo que los actores del sur global están pensando ahorita, a sus aportes, pensamiento, discursos, acciones, a que podamos identificar que ahí se están gestando nuevas formas alternas de las que podemos aprender y alimentarnos todos. Aprender de lo que están haciendo las mujeres defensoras de sus territorios, aprender de lo que están ahorita haciendo los pueblos originarios, aprender de voltear la mirada hacia esos otros actores que han estado invisibilizados, hacia las luchas obreras, por ejemplo, y ver qué podemos aprender de resistencias, qué podemos aprender de solidaridad, porque ahí se están realizando y se están actualizando esos valores que son tan necesarios para superar la crisis y para apostar por la vida. Y pues un último punto que me gustaría plantear aquí es precisamente el poder identificar y reconocer que nuestra subjetividad y nuestros modos de comprensión están colonizados. Asumir esto y buscar activamente cómo podemos construir otras formas de relación, cómo podemos resignificar, cómo podemos llevar a cabo prácticas distintas. No hay una receta en ese sentido, pero creo que al menos este tiempo de resguardo nos puede permitir entrar en contacto con nosotros mismas, con nosotros mismos, para pensar, para reconocer y para buscar otras formas de ser, de estar en el mundo, de leer en el mundo y de comprometernos en favor de la vida. Bueno, espero que estas reflexiones de alguna manera les hagan algún eco, tengan algún sentido para ustedes y que podamos empezar un diálogo a partir de ello. Les envío un abrazo muy caluroso y deseo que se encuentren con bien.